Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Les quiero contar que a inicios de este año, 2024, me realizaron mi primera entrevista en televisión. Y como pueden imaginarse, estaba un poquito nerviosa. Y yo tengo esa entrevista, pero hace mucho no la veo. De hecho, creo que solamente la vi una vez porque dije, la voy a editar y la publico. No la publiqué. Entonces, quiero que hoy reaccionemos a esa entrevista. Llega una invitada muy especial a nuestro programa que tuvo un encuentro muy especial con un ser maravilloso y ese encuentro partió su vida en dos. En Y yo dos. creo que para todos los que hemos conocido de alguna forma, hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón, sabemos que realmente nuestra vida se parte en dos, antes de Jesús y después de Jesús en nuestra vida. Entonces vamos a recibir a Kelly Vanessa Vanegas. Bueno, en esta parte quiero hacer una pausa porque en ese momento cuando ella empieza a decir como que los que hemos tenido un encuentro con Jesús, yo dije, no, estoy en mi zona, estoy en mi zona. Entonces me sentí como más tranquila de saber que ella de alguna otra manera era conocedora de la fe y me daba un poquito de paz ese momento. Entonces, sigamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos, Kelly, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Kelly, me llamó mucho la atención porque ese encuentro con Jesús, eso sí hay que oírlo, eso hay que escucharlo muy bien desde aló, como decimos. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? ¿Qué pasó? Bueno, realmente fue por una decepción amorosa. Yo me consideraba atea, incrédula, y llegó un momento en el que descubrí unas fotos del chico con el que llevaba ya 5 años. 5 años. Ay Dios. Uy, no, eso está bueno. Siga a ver. Y bueno, descubrí esas fotos, me partió el corazón y fue un evento bastante fuerte porque eran fotos de otros hombres. Entonces, wow. eso me impactó bastante. El caso fue que esa noche yo no podía dormir, mi refugio siempre era dormir. Claro. Y lo que... Si viste, respondiendo preguntas sobre mí, sabes que amo dormir. Entonces, este momento fue muy crítico porque el hecho de que yo no pudiera dormir fue como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo dormir? Fue muy fuerte. Entonces, creo que esa fue la excusa que Dios usó para que por primera vez yo dijera como que, ¿de dónde viene mi socorro? soñaba era literalmente las imágenes de él estando con esas personas. Me despertaba, tenía alucinaciones, o sea, sentía que me iba a enloquecer. Y le dije a Dios en ese momento, yo no sé si tú eres real, pero si tú eres real, dame paz y te prometo que voy 3 fines de semana seguidos a la iglesia. Mi mejor amiga ya me había Uy, qué invitado. bueno. En ese entonces mi mejor amiga me había invitado a la iglesia, pero yo le había dicho que no, que no, que no. Y pues ahí empezó mi caminar. Yo narro esa noche como si yo fuera un muñequito chiquitico y viniera un muñeco gigante con un martillo y a dormir. Dormí como una bebé, Wow. sentí la paz que nunca había experimentado y ahí empezó una historia que Pero sigue yo sí caminando. quiero hacer una pregunta porque siempre me ha inquietado. Tuve alguna vez, creo que un amigo o un conocido que se decía ateo, pero cuando tú dices yo me consideraba atea, háblame un poquito ¿De esa época? no de Ok. tanto de la época, sino como cuál era tu pensamiento. O sea, ¿qué piensa una persona que es atea? Que Dios no existe, que es una invención. ¿Qué piensa una persona? Ok, yo nací en una familia católica. Mis padres son católicos y todo inició, yo crecí con esos principios, pero siento que en medio del camino uno permite muchas cosas en su vida, incluso cosas de las cuales narro en el libro del cual vamos a hablar ahorita. Una de esas fue el tema de que yo a los 16 años aborté. Este momento es muy tensionante porque siento que era como lo que estaba hablando con los presentadores, pero también lo que yo estaba viviendo internamente. Y en ese momento era como, habla del aborto, y yo no quiero tocar este tema en televisión nacional. O sea, a pesar de que mi familia ya lo sabía, es decir, mis papás ya lo sabían porque yo ya había hablado con ellos de eso, mis suegros ya lo sabían, era algo que no quería mencionar en ese momento, pero fue inevitable. Entonces, eh, fue como un momento tenso para mí. Dije, si existe o no existe Dios, pues da lo mismo porque yo ya tengo el infierno asegurado. Okay. Entonces, pues
como lo tenía asegurado, no creer era algo fácil. Ajá. Entonces empecé a meterme mucho por la ciencia, lo que decía la ciencia, lo que hablaban. Entonces me fui rumbo a eso y eso era lo que yo creía. Pero digamos que no nació porque sí, sino porque pasaba algo Por en mi algo vida. específico, ya. Exacto, Ok. Vea. Por una cosa que también marcó tu vida de alguna forma así es. y que te llevó a tomar la decisión de decir, pues exista o no exista, yo igual ya voy para la pa y la mocha, Así como es. dice el dicho. Entonces, bueno, pero Dios te permitió en ese momento, en esa noche, disfrutar de su paz y después de ahí, que cuando te levantaste el otro día, digamos, ¿cuál fue tu primer pensamiento? O sea, como que, ay ve, ¿cómo así? Ya amaneció, yo a qué hora me quedé dormida, ¿qué pasó? Yo dormí como una Es un bebé. despertar como raro, como chévere. como- Realmente entonces Dios sí existe. ¿Qué pensaste en ese momento? Sí, yo dije, wow, dormí como una bebé, entonces toca cumplir. Y escribí a mi amiga y le dije, vamos a la iglesia. Ella me dijo, listo. Y yo, ¿cómo debo ir vestida? Nos fuimos para la iglesia y en ese momento, la verdad, yo no te puedo decir que yo no recuerdo cuál fue la prédica, cuál fue la palabra, pero cuando hicieron el llamado a las personas Que por primera vez. que por primera vez iban, que querían aceptar a Jesús en su corazón, yo dije, bueno, hagamos la oración y luego nos llevaron a un lugar para orar por esas personas. Resulta que, digamos que a nivel físico, hoy en día que ya estoy en la iglesia, cuando están en ese espacio, uno ora por las personas que van por primera vez y las abrazan, bueno, pero resulta que cuando yo estaba en ese momento ahí, yo con mis ojos cerrados sentí que alguien me estaba abrazando. Me asusté y abrí los ojos, no había nadie, pero seguía sintiendo el abrazo. Esa parte me causa mucha gracia, porque Kelita es un poquito incrédula. Entonces, el hecho de que yo sintiera que alguien me abrazó, yo como, ¿quién me está tocando? Y yo, entonces, cuando entro a mirar, no había nadie y yo seguía sintiendo ese abrazo y seguía sintiendo tanto amor que yo dije, wow, ¿qué es esto tan lindo? Yo quiero seguir viviéndolo. En ese momento pude experimentar el abrazo del Espíritu Santo, que hoy en día lo entiendo. En ese momento yo decía, sentí algo lindo. ¿Qué sería eso? Tan chévere, Sentí ¿no? algo especial. Y fue eso lo que a mí me hizo decir, yo quiero seguir conociendo a ese Dios, pero yo no lo quiero conocer como otras personas lo conocen o lo que otras personas dicen de él, yo quiero conocerlo y desde el día 1 yo empecé a leer la Biblia y empecé a buscarlo realmente, entonces ahí empezó mi caminar. Nosotros necesitamos escribir nuestra propia historia con Dios. O sea, qué bonito saber de los testimonios de otras personas, qué lindo saber lo que Dios hace en la vida de tantas personas porque eso edifica nuestra fe, pero es necesario que cada uno de nosotros escriba nuestra historia con Dios. Tú necesitas vivirlo y experimentarlo para poder darte cuenta de que Dios es real y de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Qué bonito eso. Qué bonito. Y eso la ha llevado hoy. ¿Hace cuántos años te acuerdas más o menos? ¿Cuántos años Eso pasó fue esto? cuando yo tenía 19 años. 19 años. Hace Estaba poquito. chiquita. Claro. Bueno, Muy linda, muy Es que joven. ella dice, hace 19 años, entonces nos deja la duda de cuántos años tiene Bueno. para hacer Tengo 29, eso fue hace 10 años. el cálculo, pero no lo vamos a hacer. Oye, hay una Simplemente cosa, vemos que- ahorita que estamos hablando de Jesús, aquí en la Avenida de las Américas, en la tercera norte de Cali, toda esta tercera norte la han vandalizado horrible los ladrones. Se están metiendo a toda parte. El señor hizo un Entonces, comentario, ese momento es muy random. en uno de los robos, a una droguería No que me hay lo ahí, menciono. entre la 21 y la 22 con tercera, se ve cuando el ladrón entra y se echa la bendición. O sea que van a robar en nombre de Ay, Dios. En ese momento mi cabeza tenía el miquito que decía. Yo como que, ¿por qué? ¿A qué va esto? Ya claro, luego conectó de que se echaban la bendición en nombre de Dios y yo, ¡ah! Claro, todas mis neuronas hicieron. ¿Cómo utilizan a Dios para cometer un asalto? ¿Ah? Sí, todos de alguna u otra forma creen en su propio Dios, ¿no? En ese caso Claro. sería un Dios personal de Uy, ellos. pero es que eso, hay símbolos Está la Virgen de los espirituales. Sicarios, por ejemplo. Claro, símbolos espirituales que indican que se están conectando con Dios. Claro, a mi forma de ver. Eso cree la persona, pero realmente pues Dios no va a aprobar, ni No a va a aprobar apoyar, nada de ni a eso, claro. guardar a una persona que está haciendo daño. Entonces, con nuestra invitada, ya Dios le tocó el corazón, el Espíritu Santo la abrazó. Qué lindo eso. ¿Y en qué momento su mano empezó a escribir
Y yo siempre a los escritores les hago una pregunta. ¿Cuál es la primera palabra con que arranque el libro y cuál es la última palabra con que arranque el libro? Que eso es bonito, ¿no? A usted lo tiene ahí, ¿no? Aquí lo tengo. Bueno, ¿cuándo empiezo a escribir? Voy a hacer como un resumen, me caso, después de unos añitos. Kelly no sabe contestar preguntas directamente, o sea, solamente le preguntaron cuál es la primera palabra y ella, voy a contarles, porque soy así. Conociendo de Dios, llevo en este momento, cumplimos 6 años de casados ahorita en abril. En ese entonces, cuando yo empiezo a escribir el libro, íbamos a cumplir 4 años. Resulta que cuando me caso, más o menos a los 6 meses después de haberme casado, yo empiezo a tener muchos efectos secundarios por la planificación. Entonces yo decido dejar de planificar y le digo a mi esposo, amor, que sea lo que Dios quiera en el momento que quede en embarazo. Entonces listo, dejo de planificar, pasan 2 años más y yo no quedo en embarazo y yo dije, algo está pasando. Vamos a hacernos los exámenes porque digamos, quizás no ya, pero sí queremos ser papás. Entonces empezamos a hacernos los exámenes, todo sale bien, pero yo empezaba a tener síntomas muy precisos que no estaban acorde a mi salud y que yo nunca había experimentado. Entonces empezamos con mi esposo a pagar un plan complementario, a seguir avanzando en eso, a buscar a muchos ginecólogos hasta que dimos con una ginecóloga muy buena que me envió exámenes que otros doctores no me habían enviado. Exacto. Y dentro de esos exámenes recibo el primer diagnóstico, pero equivocado. Más adelante les cuento por qué. Pero ese diagnóstico decía una cosa, esterilidad. Wow. ¿Qué pasa con ese diagnóstico? Hoy en día, digamos, puedo entender que no es que haya estado errado, sino que no era la razón fundamental de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Entonces, cuando digo que era un mal diagnóstico, no quiere decir que como tal la medicina se equivocó, sino que no me estaban dando la raíz de lo que estaba pasando fundamentalmente con eso. Tremenda noticia. Fue súper fuerte y fue el 11 de noviembre del 2021. Entonces, esa noche yo la recuerdo muy fuerte porque yo suelo ser como fuerte, como que a mí nada malo me pasa, vamos a estar bien. Y mi esposo me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, amor, tranquilo, estamos bien. Y mi mamá me llamó y le conté lo que había pasado y ella me dice, ¿cómo estás? Yo sé que no estás bien. Y yo me pongo a llorar como una niña chiquita y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Cuelgo la llamada y le digo a Dios, Dios, yo contigo he vivido procesos muy fuertes. Realmente yo no sé si yo soporte un proceso más. Like si tú estás viviendo un proceso fuerte con Dios. Solamente te pido que me ayudes a disfrutar este proceso. Y dejo todo allí, al otro día me despierto y oro. Y estaba en mi tiempo de oración. Soy una persona que le gusta leer mucho y en esa época andaba leyendo muchísimo. Y estoy orando normal y a mi mente viene una imagen clara que dice, diario de una mujer estéril. Estéril estaba tachado y abajo decía fértil. Bueno, en esta parte les voy a dejar cuál fue la visual exacta de lo que yo vi ese día, porque algunas personas piensan que es tal cual la portada del diario y no, obviamente el diario se diseñó, se hizo un poco diferente, pero la portada fue clarita, entonces esta es la imagen. Y yo digo, wow, Dios quiere que yo lea este libro. Y cojo el celular y empiezo a buscar por todas partes, diario de una mujer estéril, diario de una mujer fértil, diario de una mujer infértil, y yo, este libro no existe, y yo, Dios, no te estoy entendiendo. ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿qué pasa? Y me habla el Espíritu Santo y me dice, vas a empezar a escribir. Ay, wow. Y yo, ok. Entonces, ¿No lo habías hecho antes? No, ¿Nunca habías escrito? Nunca había escrito. Entonces cojo mi celular, mi blog de notas y empiezo a escribir. He recibido un diagnóstico, mi corazón está destrozado, pero sé que esto tiene un propósito y que va a ayudar a muchas otras mujeres. Entonces, oro sí y pongo una oración cortica y escribo el día 1 que habla acerca del propósito. Y ahí empieza mi caminar en donde por 365 días seguidos yo estuve escribiendo este libro. Wow. Y termina literalmente el 11 de noviembre del año siguiente. Ajá. Entonces, el día después de tu diagnóstico. Qué bien. Ahí no digo la palabra. Así Pero es. bellísimo.
Qué lindo. Bueno, y obviamente nos vamos a encontrar un diario, es decir, algo que está día a día. Es un diario donde tú obviamente tienes notas, a veces se ven dibujos, un poco de todo. Y entonces, digamos, Dios te mandó a escribir, muchas mujeres sufren esta pesadilla, podríamos decirlo. Cuando ella empieza a mostrar las páginas, para mí era como, ¡oh, le está mostrando, qué hermoso! Y ahorita que estoy viendo aquí, literal, la imagen que tengo plasmada en este momento es, no abortes el sueño de Dios. O sea, tremendo que justo ella se haya parado en esa página justo el 22 de febrero. Me encanta. Porque para muchas mujeres su gran sueño es ser mamás. Paréntesis, ella dice como que su gran sueño es ser mamá. Ese no era mi sueño. Chicos, yo no quería ser mamá, o sea, Dios literalmente cambia todos mis planes y empieza a colocar ese anhelo, pero eso no fue algo que nació como de Kelita, no nació de Kelita. El anhelo de ser madre nació de papá. Y pues yo no sé si sería hacer como un adelantis del libro, decir, porque dijiste que al principio ese diagnóstico había sido equivocado, entonces, y después dijiste, después les cuento porque hablemos un poquito qué pasó después de todo el proceso. Porque ya no es equivocado. Okay. No, sí es equivocado porque a mí en ese momento me diagnosticaron con síndrome de ovario poliquístico y prediabetes. Entonces, esos eran los dos diagnósticos que, digamos, eran incapacitantes en ese momento. ¿Qué pasa? Que yo empiezo con mis estudios y empiezo a seguir con mi proceso y en medio del proceso nos damos cuenta, yo ya estaba cansada, la verdad, porque nada me daba, incluso había iniciado ovulación para hacerlo porque supuestamente era que no ovulaba. Y cuando estábamos en medio de este camino, yo empecé a sentir mucha sed y unos fuertes dolores de cabeza, pero yo no conectaba eso con... Si llegaste hasta este punto, comenta un vaso con agua. Lo que estaba viviendo en cuanto a la esterilidad, y yo me fui por un médico general, la verdad, yo digo que fue el ángel que Dios puso en ese momento, porque él me dijo, tú no puedes tener hijos en este momento, porque no sé exactamente si es algo central, es decir, del cerebro, o es algo de los riñones, pero lo que tú tienes es delicado. No es lo que te diagnosticaron, y me remitió automáticamente con la endocrinóloga. Wow. Y la endocrinóloga me mandó muchos exámenes más. El diagnóstico en realidad es diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes. Y tengo la hipófisis, que es como una hormona que está ubicada en esta parte del cerebro, aumentada. Es decir, la hipófisis es súper pequeñita, prácticamente imperceptible para los adultos, porque en los niños sí es perceptible, grande, sí. Exacto. Y la mía mide 10 milímetros, o sea, es súper grande. Entonces, ahí empieza el caminar verdadero, con el diagnóstico verdadero. ¿Por qué? Porque esta glándula toca hormonas, entre ellas el cortisol y la que permite la ovulación. Claro. Entonces es por eso que, digamos, todo se da, exacto. ¿Y ya estás aún en ese tratamiento? Sí, en ese momento. ¿Y estás intentando nuevamente? Octubre del 2024 seguimos en el tratamiento, por favor, Diosito, sáname. ¿O hasta cuándo tienes que esperar para buscar un bebé? El tema de los bebés está pausado por este momento, porque los medicamentos que yo llevo ya más o menos 6 meses, ya vamos para el añito a tomarlos, son muy fuertes. Digamos, si yo quedo en embarazo en este momento, le haría daño a los bebés. Entonces, ese tema está pausado por este momento. Pero ya tienes, de alguna forma, como siguen con ese sueño. Sí, claro, nosotros queremos ser papás. Tras del hecho, mis amigas dicen que yo soy muy pedigüeña, porque yo quiero ser mamá, pero de mellizos. ¿Cómo voy a usar esa palabra? Es que pedigüeña, no, qué oso. ¿Qué diciendo que? De 2 al mismo tiempo. Sí. Es que está pidiendo 2. Le haría daño a los bebés, y yo me quedé pensando, bueno, pero ¿cómo así está pidiendo 2? Ay, Dios mío, si uno con uno a veces es difícil comer. Samuel y Grace. Deja 2 pollitos y estás creyendo conmigo por Samuel y Grace. 2 pollitos con cascarón. ¿Dónde encontramos el libro, Kelly? Porque la verdad es una joya, de verdad que es una joya, porque además de que son vivencias reales de una mujer de carne y hueso que atravesó todas estas circunstancias y que hoy en día puede decir que sigue adelante con su proceso, pero sabemos que hay muchas mujeres en este momento que quizás nos están viendo y pensando, yo quiero el libro, quiero leerlo. ¿Cómo pueden acceder
al libro? Ok, lo pueden conseguir en nuestra página web que es instanteindeleble.com. También aparecemos en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, también Instante Indeleble. Allí nos pueden escribir por mensaje y se hace el pedido. ¿De dónde nace la idea de instante indeleble? De ¿O Dios. qué es un instante indeleble? Un instante indeleble. Bonito. Un instante indeleble es un momento que no puede ser borrado. Y nació como un emprendimiento, pero fue transformándose en, yo digo que mi proyecto de vida. Claro. Porque incluye todo lo que soy yo, es decir, en ese... Si quieres History Time de Instante Indeleble, ¿qué le podemos hacer a la gente? Valentina, dime. Que dejen en los comentarios. Que dejen en los comentarios. Instante Indeleble. History Time. History Time. Canal Instante Indeleble hablamos de las parejas, hablamos de la maternidad, hablamos de la fe y es un espacio, yo puedo decir que un espacio seguro en donde nosotros podemos afirmarnos en que muchas veces pensamos que el cristianismo o en general la fe es color de rosa y que todo es perfecto. Y en realidad es descubrir a Dios incluso en esos momentos grises y saber que incluso en medio de esos momentos grises Él sigue siendo fiel y ¿Notaron que me partió la voz? Volvámoslo a ver. que todo es perfecto. Y en realidad es descubrir a Dios incluso en esos momentos grises y saber que incluso en medio de esos momentos grises Él sigue siendo fiel y que en medio del valle de la sombra y de muerte Él también está. Entonces, eso es ese espacio, Instante Indeleble. Qué bonito. También a través de estas redes sociales, pues pueden ponerse en contacto con Kelly y el libro pues va a estar ahí para disposición de ustedes también. La verdad, felicitaciones. Esas son las cosas que uno dice que Dios hace. Además que me gusta mucho, está el nombre y dice abajo, cuando el amor es más grande que el dolor, conquistas milagros. Qué bonito eso, muy bonita frase. Y bueno, bienvenida siempre a nuestro programa, que sigas adelante con tu proyecto y esperamos muy pronto, después del tratamiento, por supuesto, las noticias felices de tu embarazo. Claro que sí. Y felicitarla por lo que está haciendo en su vida, felicitarla porque es una guerrera. Cuando uno camina en los campos que tiene esa luz de Dios fuerte sembrada en su corazón, nada podrá interrumpir su fe, la fuerza espiritual, que es la que tenemos que con ella permanecer siempre, continuar adelante y poder conquistar ese mundo de luz. Venga cuando quiera. Gracias, Kelly. Este es un programa hecho para los artistas, hecho para el talento, hecho para las personas como usted. Que Dios le dé mucha luz en sus manos para que siga escribiendo la historia de su interior y que pueda conquistar a través del éxito siempre la luz de Dios como tiene que ser, y gracias por no perder nunca la fe. Ese momento de gracias por no perder nunca la fe fue como, no hubiera podido sin Dios, pero fue muy lindo. O sea, gracias por no perder nunca la fe. A mí me gustaría enviarles un mensaje, por supuesto, a esas mujeres que están pasando por este proceso. Claro que sí. Porque en realidad yo siento que es un sendero muy solitario. Muchas personas no entienden y muchos en su anhelo por apoyar a esas personas a veces terminan haciendo más daño. Claro. Entonces, que a través de este libro en realidad tú vas a encontrar una compañía, no solamente mía, que también estoy viviendo ese proceso, sino de parte de Dios, y que va a haber una palabra cada día para tu necesidad. Y pues el libro se lanzó el 11 de noviembre del año pasado, son pocos los meses que hemos transcurrido, pero he recibido mensajes de hombres que incluso dicen, yo no tengo nada que ver con la esterilidad, pero me llamó muchísimo la atención, y en realidad es una palabra de fe. Sí. Y es un libro que aviva tu fe. Claro. Entonces, invitar a las personas para que se den la oportunidad de conocer un Dios real, un Dios de amor y un Dios que está allí para acompañarnos en todo momento. Entonces quería como afirmar a las mujeres que no están solas y pues que si necesitan algo pueden buscarme a través de las redes sociales y allí estaré. Y además pues obviamente Dios siempre está para ellas, está a la distancia de una sola oración. Exacto. Entonces ese era. Kelly, gracias Kelly, muy lindo, muchísimas gracias por ese mensaje y nosotros vamos a continuar con el programa, así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, en ese momento, no sé por qué tenía tantos nervios de ver la entrevista, pero no, creo que salió bien, no se notaron tanto los nervios, solamente en el momento allí, en ese momento sí se notó. Pero pues es un poquito de la historia de lo que ha pasado con el diario, hay muchísimo más.
he estado pensando cómo contarles cómo fue escribir un libro. Si te interesa este video, deja el emoji de un librito aquí abajito y... No. Si este video llega a 100 likes, a 50. Han pasado A 50. 84 años. Bueno, está bien, hagámoslo. Si este video llega a 10 likes... Mentiras. Si este video llega a 50, ¿usted me tiene fe? Ese nivel de fe está bien. Si este video llega a 50 likes, vamos a estar subiendo el cómo fue escribir un libro. Entonces, gracias por acompañarme en este tiempo, por ver esta entrevista conmigo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!